Bienvenidos una vez más a nuestra clase de Introducción al Antiguo Testamento. Somos la Iglesia Bautista Reformada, La Gracia de Dios, su Instituto Bíblico Nivel 1. Este curso de Introducción al Antiguo Testamento es un panorama, no es un estudio exhaustivo del Antiguo Testamento, ni muy técnico, es más bien un estudio devocional para enseñarnos a amar el Antiguo Testamento. De hecho, ese es el nombre que le hemos puesto en general a nuestro curso: cómo amar el Antiguo Testamento. Y hemos ido avanzando, ya estamos en las clases finales. Esta es la lección número 13 de nuestro curso y espero que a través de todas estas clases ustedes hayan obtenido muy buen provecho y el Espíritu Santo de Dios les esté enseñando a amar el Antiguo Testamento y que esté sucediendo en ustedes lo mismo que sucedía en aquellos dos caminantes de la senda de Maús, cuando el Señor Jesús se puso a su lado y les explicaba cómo el Antiguo Testamento hablaba acerca de él. Y dice el texto que el corazón de estos dos caminantes ardía, ardía de pasión por Cristo. Y eso es lo que es nuestro curso, es un efecto como el efecto del camino de Maús, pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un pequeño repaso, no de todo lo que hemos visto, sino de la última sección en la que hemos visto principalmente un nuevo punto de ampliación de lo que es el Antiguo Testamento, una sección más amplia del Antiguo Testamento, que es Descubre la nación del Rey Eterno. Ya dejamos atrás Descubre su protagonista, ya tenemos que saber muy bien cuáles son las claves de interpretación, no las voy a repetir. También de que el Antiguo Testamento es un plan tremendo para el Rey Eterno, y que el Antiguo Testamento nos muestra en Génesis 3:15 la misión del Rey Eterno y también la preservación de la misión del Rey Eterno a través del pacto de arco iris. Descubre el arco iris y el Rey Eterno, el pacto de preservación o pacto de gracia común. La última clase entramos en esa sección ampliada, en esa sección mucho más grande del Antiguo Testamento, que es Descubre la nación del Rey Eterno. Vimos que la mayor parte del Antiguo Testamento tiene que ver con la historia de la nación que recibirá al Rey Eterno, la nación donde vendrá el Rey Eterno. Y eso es ya lo que estamos viendo en esta sección final de nuestro estudio. Vimos el origen Descubre la nación del Rey Eterno. Este es el gran encabezado de esta sección más amplia del Antiguo Testamento. Descubre la nación del Rey Eterno. Vimos el origen de la nación del Rey Eterno en Génesis capítulo 12 con Abraham. A Abraham se le promete un lugar, una descendencia y una gran bendición de que un hijo suyo, una simiente en singular suya, haría que la salvación de Dios llegue a todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así Dios, de un mundo globalizado y unificado, un mundo donde todos hablan una misma lengua y están en un mismo lugar, Dios crea un mundo de naciones por el castigo que da en la Torre de Babel, y de ese mundo de naciones escoge a un hombre, Abraham, de la línea de Sem, para crear una nación que será la nación del Rey Eterno, la nación donde vendrá el Rey Eterno. Y esa es la parte de la Biblia donde se nos muestra la historia de Abraham, entre Génesis 12 y Génesis 22. Y luego los descendientes de Abraham son los patriarcas de la nación del Rey Eterno, Isaac y Jacob, especialmente Jacob, de donde toma nombre la nación. Cuando Dios cambia su nombre de Jacob a Israel, la nación se llama con el nombre de su patriarca Israel, la nación del Rey Eterno. Entonces vimos allí el origen de la nación del Rey Eterno. Vimos cómo esa nación primero fue una familia de 70 personas. 70 eran los descendientes de Jacob y todas las personas que estaban en su casa cuando Jacob, por una hambruna, descendió a Egipto. Y ahí corría riesgo, como otras naciones, de ser extinguida por el hambre. Pero Dios envía para proteger a esa familia, que es el núcleo original
de la nación del Rey Eterno, envía un gran Salvador que es José, uno de los hijos de Jacob, el elegido. José es elegido, José es conducido a la posición donde puede ser Salvador y José es usado como Salvador de la familia que luego se convertiría en la nación del Rey Eterno. Y por eso vimos que en Génesis del 37 al 50, cuando se narra la historia de la familia de Jacob, está centrada en José, el primer gran Salvador de la nación del Rey Eterno. Esa nación entonces comienza con una familia que es preservada en Egipto y luego en esa nación se desarrolla hasta formar la gran nación que fue, y eso fue el otro elemento que vimos, el desarrollo de la nación del Rey Eterno. Y vimos un desarrollo poblacional o demográfico, es decir, la cantidad de personas que entraron a Egipto fueron 70 y cuando salieron de Egipto 430 años después eran 2 millones. Un desarrollo poblacional es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de que su familia sería como las estrellas del cielo. Pero esa nación se convirtieron en esclavos, tenían un nivel social el más terrible de todos, el peor nivel social eran esclavos. Y Dios les da un desarrollo social trayéndolos a la libertad por medio de un gran libertador que es Moisés. Entonces hablamos de un desarrollo social, cambian su estrato social, pasan de esclavos a hombres libres. Y también un desarrollo legislativo, también dado por medio del gran legislador Moisés. Y les da una ley triple, una ley que tiene un contenido moral, los 10 mandamientos, un contenido civil, la ley civil, y un contenido ceremonial, la ley ritual o religiosa de la nación, o el código espiritual de la relación entre Dios y la nación. Y todo esto está relatado en el libro de Éxodo, la ley ceremonial principalmente en el libro de Deuteronomio y la ley civil en los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces vimos cómo a esa familia que se constituye en una nación de 2 millones de personas, Dios la desarrolla por medio de este gran líder legislador Moisés, que a su vez es un tipo de Cristo. Recordemos que en todo este relato siempre tiene que mantenerse presente el elemento tipológico. Todo lo que le sucede a esta nación es un tipo de la persona y la obra del Señor Jesucristo y de la forma como han de vivir las personas que seremos más adelante libertados por el Rey Eterno. Un Moisés, un primer Moisés habla de un segundo Moisés, un primer Israel habla de un segundo Israel, un primer Éxodo habla de un segundo Éxodo, un primer recorrido por el desierto habla de un segundo recorrido por el desierto. Se presenta un cara a cara tipológico entre los hechos históricos reales, físicos, y los hechos futuros que son espirituales. Lo que ocurre a Israel simboliza o tipifica lo que va a ocurrir al verdadero Israel, que es la iglesia del Señor Jesucristo, liberada y protegida y desarrollada por el Rey Eterno, por el segundo Moisés. Ese desarrollo continúa y hablamos entonces también de un desarrollo geográfico. Al pie del monte Sinaí la nación tiene todo, tiene población, tiene libertad, tiene una ley maravillosa, pero no tiene territorio. Entonces Dios escoge a Josué, un gran general, un gran guerrero, y por medio de Josué conquista la tierra que Dios prometió a Abraham, que había sido tomada por otras naciones, las cuales llevaron la maldad al colmo y Dios decide destruirlos con un justo juicio, usando a Israel como un instrumento de destrucción, de juicio justo sobre esas naciones cananeas que eran abominables a los ojos de Dios por lo exagerado de sus pecados, por su pecaminosidad exagerada. Luego Dios, estableciendo la nación ya en el sitio geográfico donde es completada como nación, le hace falta solo un elemento y es el elemento gubernamental. Dios estableció que la nación sería gobernada por un rey y ese rey sería el ancestro del Rey Eterno, por medio del cual se iba a reconocer al Rey Eterno, y ese rey es David. Dios escoge a David como el rey de la nación del Rey Eterno, y en la descendencia de David Dios establece el trono del Rey Eterno,
y ahí aparece en pleno nuestro protagonista en este maravilloso relato. Nuestro protagonista aparece en la promesa del pacto davídico que Dios le da de que tendría un heredero que sería rey eterno. Y esa es la historia hasta la formación de la nación en su punto más alto, cuando tiene un rey conforme al corazón de Dios, el ancestro más remoto del rey eterno es el gran rey David. Muy bien, eso fue lo que dejamos en nuestra última enseñanza, y ahora lo que necesitamos ver es lo que sucede o cómo se desarrolla la nación del rey eterno. Y ahora vamos a entrar a una sección no muy agradable, pero absolutamente necesaria para poder entender toda esta trama y por qué el rey eterno es tan necesario y es el elemento principal de este plan. Y es el fracaso de la nación del rey eterno. Ese es el elemento de mayor peso en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no solamente nos muestra cómo se formó esta nación hasta llegar a ser una nación plena, completa, desarrollada a los ojos de Dios, y una nación que en ciertas épocas de su historia agradó a Dios, pero que en la mayor parte de su historia desobedeció a Dios y fracasó en la misión que Dios le encomendó. Dios le encomendó ser una nación modelo, obedeciéndole a Él, unida a Él por medio de un pacto de obras, para que fuera una nación que atrayera a otras naciones al conocimiento del único Dios viviente y verdadero. Pero Israel era una nación inconversa, de hombres no circuncidados de corazón, y por esa razón ella fracasó de una manera rotunda en su misión, y al final, cuando el Rey Eterno llega, después de su mayor fracaso, que lo veremos en un momento, Israel es desechada y da lugar a un nuevo Israel, que es la verdadera y última nación del Rey Eterno. Entonces la palabra que va a dominar nuestra clase en el día de hoy y ya hasta el final de nuestro curso, que ya está a punto de terminar, es la palabra fracaso. Fracaso. Vamos a ver el fracaso de la nación del Rey Eterno. Y vamos a ver cómo ese fracaso es progresivo y se va dando hasta que al final se cumple, en días de la venida del Rey Eterno, se cumple un desechamiento total y definitivo de esa nación del Rey Eterno. Entonces, empecemos a ver ese fracaso de forma progresiva hasta que la nación al final es desechada, y de la nación desechada se extrae un remanente, y con ese remanente se construye una nueva nación espiritual, que es la iglesia, que es la sumatoria de los purificados del Israel antiguo con los purificados de las otras naciones, y esa es la última y verdadera nación del Rey Eterno. Comencemos entonces con el fracaso de esta nación. Su primer fracaso fue en el desierto. Israel fracasa en el desierto cuando sale de Egipto. Cuando sale de Egipto al pie del monte Sinaí, tan solo porque Moisés se estaba tardando en regresar de estar con Dios en el monte, Israel fracasó de una manera tremenda, construyendo un becerro de oro y violando el pacto que habían tenido con Dios unos días atrás, donde Dios les había dado su ley y los había escogido como el pueblo de su pacto. Este relato, este primer fracaso, ustedes lo encuentran en Éxodo, desde el capítulo 32 al capítulo 34. Vamos a leer solamente un texto para ubicarnos en este primer fracaso, y es Éxodo 32, 19 y 20. Si tienen sus Biblias con ustedes, abran conmigo en Éxodo capítulo 32, 19 y 20, y ahí veremos cómo Israel fracasó por primera vez allá en la travesía del desierto al pie del monte Sinaí. Dice Éxodo 32, 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento, esto es Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés,
y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Este pasaje lo he seleccionado para representar este primer fracaso, el fracaso al pie del monte Sinaí, el fracaso recién liberados de Egipto. Y la pregunta aquí es, ¿por qué fracasó Israel? Porque ellos realmente no eran Israel. Ellos realmente no eran circuncidados de corazón. Su corazón no había sido cambiado y ante la más mínima demora de Moisés, ellos no tienen fe. El hombre que no tiene fe no sabe esperar los tiempos de Dios y se desespera al ver que las cosas no suceden como él quiere y entonces decide tomar las cosas por su propia cuenta. Esta primera generación no era una generación circuncidada de corazón, no eran verdaderamente Israel, eran paganos como los demás, eran incrédulos como los demás. Y por esa razón se produce este primer gran fracaso, porque ellos no eran verdaderos israelitas. Entonces Dios los destruye a esa primera generación, pero no en este momento simplemente castiga a los que participan en la revuelta, en la rebelión, y más adelante estos mismos vuelven a rebelarse y este segundo fracaso ya hace que Dios destruya por completo esa primera generación de no israelitas, israelitas que no eran israelitas. Y ese es el segundo fracaso de la nación, el fracaso al borde de la tierra prometida. El recorrido entre la salida de Egipto y la llanura de Moab, al borde de la tierra prometida, al oriente del río Jordán, era tan solo cruzar el Jordán y tomar Jericó. 40 días después de haber salido de Egipto, Moisés envía 12 espías a espiar la tierra de Canaán, y al volver con su reporte, los 12 espías dieron un reporte malo que mostraba la incredulidad de esta primera generación que ya había sido visto en el caso del becerro de oro, excepto dos hombres que eran verdaderos israelitas, Josué y Caleb. En esa generación solamente habían unos pocos israelitas, Josué, Caleb, Moisés, Miriam, Aarón, Ur, muy pocos eran verdaderos israelitas. Los demás eran paganos, los demás eran incircuncisos de corazón. Y en Números capítulo 13 y 14 se nos muestra esta segunda rebelión, este segundo fracaso mayor que confirma el anterior, que confirma que esa primera generación no eran israelitas y por eso fueron eliminados. Dios los condenó a los que provocaron la rebelión en el momento del regreso de los espías. Murieron muchos en ese momento, pero los demás fueron condenados a morir en el desierto en una travesía de 40 años, dando vueltas en el desierto hasta que muriera toda esa primera generación. Esa primera generación de no israelitas, de incircuncisos de corazón, fue eliminada porque ellos no eran verdaderamente israelitas, porque quebrantaron el pacto de su Dios y Dios los castigó como merecían. Pero noten ustedes que Dios no eliminó la nación, eliminó a aquella generación, pero no eliminó la nación. ¿Por qué no eliminó la nación? Bueno, primero que todo por la intercesión de Moisés, que es un tipo de Cristo. Todas esas intercesiones de Moisés en aquellos casos y la participación de Aarón ofreciendo sacrificios para mitigar la ira de Dios que venía como fuego a destruir a los rebeldes, todo eso es una tipología del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no destruyó destruyó Dios a toda la nación además de la intercesión de Moisés? Porque en esa nación debía de nacer el Rey Eterno. No olvidemos nunca la conexión de todos estos eventos con el Rey Eterno. Dios preserva a Israel porque de esa nación vendrá el Rey Eterno, quien creará una nueva nación constituida por verdaderos israelitas, en la que todos sean verdaderos israelitas, como lo eran Josué y Caleb. Entonces, ¿por qué fracasó Israel en este segundo evento?
porque ellos no eran verdaderamente israelitas, ellos no eran Israel. En cambio, Cristo es el verdadero Israel. Él sí obedece a Dios de manera perfecta. En cambio, Israel nacional no es verdaderamente Israel porque no puede obedecer a Dios, porque no quiere obedecer a Dios. Entonces, esa nación fracasa también al borde de la tierra prometida y una primera generación de ellos es totalmente eliminada. Hasta que llega una segunda generación y esa generación dirigida por el gran general Josué, ellos conquistan la tierra prometida. Pero una vez entran en la tierra prometida y esta generación de Josué, o la que estuvo con Josué, que muchos de ellos, muchos más de ellos eran verdaderos israelitas, muere. Cuando muere esta generación de verdaderos israelitas y en esa sección, en los días de Josué, hubo un Israel que agradaba a Dios y que lo vemos, Dios hace remembranzas de ese Israel en los profetas. Los profetas tienen unas remembranzas de este Israel que agradaba a Dios. Pero cuando murió esta generación que agradaba a Dios, aparece un nuevo fracaso, el fracaso en la tierra prometida. Cuando Israel se establece ya en la tierra prometida y muere la generación de Josué, el fracaso aparece otra vez, el fracaso en la tierra prometida. El libro de Jueces, el libro de Ruth y primero y segundo de Samuel nos muestran que aparece otra vez el fracaso. Israel abandona a Jehová, se entrega a los dioses cananeos, quedaron residuos de cananeos en la tierra prometida que ellos debían continuar eliminando y poseer completamente la tierra prometida, pero no lo hicieron. Más bien esos pueblos los influenciaron, los hicieron adorar a sus ídolos y terminaron provocando la ira de Dios, quien los castigaba, entregándolos a sus enemigos. Pero ellos oraban a Dios y Dios, conforme a su misericordia y al pacto que había hecho con Abraham y la memoria de Abraham y Moisés, Dios los libraba. Dios los libraba enviando un juez o un salvador, como fue Otoniel, hijo de Judá, Ehud, Samgar, la misma Débora, una mujer. Esto es un episodio de vergüenza muy grande en la historia de Israel cuando fueron gobernados por una mujer. El hecho de que una mujer gobierne a una nación, a la nación del pueblo de Dios, no es algo para imitar, es algo para tener vergüenza de ello. No es el plan de Dios que una mujer gobierne ni su casa, ni su iglesia, ni la nación del pueblo de Dios en ese tiempo. Esto es más bien una vergüenza que a la nación de Dios, que es una nación de guerreros, donde debe haber un rey, la gobierne una mujer. Gedeón también un gran libertador, levantado por Dios en misericordia, porque los hebreos clamaban a él porque habían pecado contra él, y él atendía sus ruegos y los salvaba. Vean conmigo, si tienen su Biblia ahí, Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 23. Vamos a poner tan solo un ejemplo de esta sección tan importante del Antiguo Testamento, que es el fracaso en la tierra prometida. Jueces 2, del 11 al 23. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que
los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, yo tampoco volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Entonces ahí ven ese relato condensado de lo que sucedió en esta época de fracaso en la tierra prometida. ¿Por qué fracasaron también en la tierra prometida? Porque ellos no eran verdaderos israelitas, no eran circuncidados de corazón, eran incrédulos. Entonces, allí hay un nuevo fracaso. Pero además, en el libro de Jueces se nos deja ver que hay otra razón del fracaso, y es que no había rey en Israel. En Jueces 17, 6 y 21, 25 se nos dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este caos, esta desobediencia, este castigo y esta destrucción es el escenario para preparar la venida de la monarquía y completar el desarrollo gubernamental de la nación. Pero parecería que teniendo ellos ahora un rey, ahora sí obedecerían a Jehová. El primer rey que tienen es un fracaso, y eso nos lleva al siguiente tipo de fracaso que tuvieron. Tuvieron un fracaso durante la monarquía. No solamente fracasaron al salir de Egipto, no solamente fracasaron al borde de la tierra prometida, no solamente fracasaron en la tierra prometida y parecía que la solución era tener un rey. Pidieron un rey, no un rey que los condujera de nuevo a Jehová, porque ellos se habían alejado de Jehová, sino un rey como todas las naciones, que los librara de sus enemigos y que les diera comida, un rey para vivir bueno, un rey para estar seguros, pero no para amar a Jehová, no para adorar a Jehová. De hecho, cuando piden el primer rey, están rechazando a Jehová, y Jehová les da como castigo un rey incrédulo, un rey como todas las naciones, el rey Saúl. Y por eso hay un fracaso también en el período de la monarquía. En el período de la monarquía hay un fracaso, y el primer fracaso en el período de la monarquía es el fracaso de Saúl. Saúl, el rey desobediente, un rey inconverso, un rey que desobedecía a Jehová, no hacía lo que Jehová le pedía, y que al final fue completamente desechado. Pero para reemplazar a Saúl viene un verdadero rey ungido con el Espíritu de Jehová, donde se suponía que ahora sí la nación iba a adorar a Jehová, iba a seguir a Jehová, iba a servir a Jehová e iba a alcanzar su mayor gloria. De hecho, en los días de David y Salomón, la nación de Israel alcanzó su mayor gloria. Pero la victoria de David no fue completa, porque David, a pesar de ser el hombre conforme al corazón de Dios y el gran rey de Israel, el ancestro del rey eterno, David también tuvo su propio fracaso. El pecado de David manchó lo bueno que él hizo por la nación y la gloria que la nación tuvo. Entonces David tuvo una victoria manchada con fracaso. Entonces no se puede decir que la nación realmente ahora sí estaba en el punto que debía estar, porque la victoria de David, el ascenso del trono a David y la gloria de David tuvo un sabor agridulce, manchada por su fracaso, por el pecado que tuvo con Betsabé. Y su hijo Salomón, el cual lleva a la nación a su mayor punto de gloria, también su vida es un fracaso total. Y la nación en días de Salomón es dividida después de que Salomón muere. Bueno, el pecado de Salomón genera la intención de Dios de dividirla. Cuando muere Salomón y lo sucede su hijo Roboam, Dios divide la nación en la nación del norte y la nación del sur. El norte, Israel, capital Samaria, y el sur, Judá, capital Jerusalén. Y hay hasta guerra entre ellos. Y los reinos del norte
son un fracaso total hasta que son extinguidos completamente, llevados al cautiverio asirio. Y los reinos del sur son preservados por más tiempo debido a la promesa que Dios hizo a David de que tendría una dinastía de reyes duradera hasta que naciera de él el rey eterno. 400 años duró la dinastía davídica, y en el reino del sur sí hubo reyes buenos, pero ni siquiera bajo el reinado de esos reyes buenos, como Ezequías, como Josías, como Asa, como Usías, ni Josafat, ni siquiera esos reyes buenos lograron restaurar a Israel de tal manera que fuera otra vez del agrado de Jehová, como lo fue en los días de Josué. Así que la nación también fracasó en el período de la monarquía. En el libro de Primero y Segundo de Reyes vemos este gran fracaso, el fracaso de la monarquía, del período de la monarquía. El fracaso de todos los reyes posteriores llevó a Dios a castigar a la nación con el cautiverio. Así que el fracaso de la nación lleva al cautiverio babilónico. La parte norte se extingue y la parte sur es llevada cautiva a Babilonia, y allí son exiliados durante 70 años. Y uno supone que cuando ellos llegaran de semejante castigo, 70 años privados de su tierra, exiliados de su tierra, 70 años con el templo, el lugar de la morada de Dios, destruido, 70 años esclavos, volvieron a ser esclavos, 70 años de durísimo castigo. Uno supone que iba a transformar el corazón de los hebreos para que se volvieran de verdad a su Dios y fueran la nación que él esperaba de ellos. Pero después del regreso del cautiverio hubo otro fracaso. Noten, fracaso tras fracaso. Fracaso al salir de Egipto, fracaso al borde de la tierra prometida, fracaso en la tierra prometida, fracaso en la monarquía, castigo en el cautiverio, y al regreso del cautiverio, fracaso al regresar del exilio. Fracaso al regresar del cautiverio. ¿En qué consistió ese fracaso? Que Dios los favoreció con el regreso para que reconstruyeran el templo, para que reconstruyeran la ciudad, para que reconstruyeran las murallas, y ellos, aunque ya dejaron de adorar ídolos, porque entendieron que si adoraban ídolos, los Baales, volvían a ser llevados en cautiverio, aunque dejaron de adorar ídolos, aunque aborrecieron los ídolos, se unieron con mujeres extranjeras. Se unieron con mujeres extranjeras, y eso generó otra vez un grandísimo fracaso. Si ustedes leen con cuidado, en el libro de Esdras, que es posexílico, en su capítulo 9 y 10, el libro de Nehemías, que también es posexílico, en el capítulo 13, Dios se enoja severamente con Israel porque ya su fracaso había llegado a su colmo. Se casan con mujeres extranjeras, habiéndoselo Dios prohibido desde Moisés. Recuerden el caso de lo que sucedió con las madianitas, que se unieron a los hebreos, en el caso de Baal Peor, y eso generó una terrible mortandad en el pueblo. Israel sabía que no se podía unir en matrimonio a estas naciones. Hicieron lo mismo que en Génesis capítulo 6, los hijos de Dios, es decir, los descendientes de la línea de Sem, los descendientes de los hijos de Dios, los que recuperan la imagen de Dios, se casaron con las hijas de los hombres, es decir, con las hijas de los descendientes de Caín, la gente que es la imagen de Satanás, la gente que no recupera la imagen de Dios. Y esa unión matrimonial provocó la ira de Dios hasta el diluvio. Y aquí los israelitas otra vez se unen a las mujeres cananeas, fracasando de nuevo delante de Dios. Y de esa razón, y por esa razón, Dios los castiga con un silencio total de 400 años. En el profeta Malaquías, que es el último vocero de la palabra de Dios antes del gran silencio de 400 años, el profeta Malaquías clama por la venida del Rey Eterno. Este fracaso clama o hace que el verdadero Israel clame por la venida del Rey Eterno. Malaquías anuncia el heraldo,
que es Juan el Bautista, y anuncia al Rey Eterno como uno que va a venir a purificar a Israel. El heraldo anunciará al Rey Eterno y el Rey Eterno vendrá como jabón de lavadores para purificar a Israel. Es decir, para circuncidar de corazón a Israel. Israel será purificada por el Rey Eterno. Cuando el Rey Eterno venga, será anunciado por su heraldo, un segundo Elías, que es Juan el Bautista. Él anunciará al Rey Eterno cuando venga, y el Rey Eterno vendrá como jabón de lavadores a purificar a Israel, porque Israel ha fracasado. Pero cuando llegó el Rey Eterno, cuando el Rey Eterno llegó, no vino en la forma que ellos esperaban. Ellos esperaban a un monarca impetuoso, un gran conquistador, un guerrero todopoderoso que iba a destruir sus enemigos y les iba a dar gloria. El Rey Eterno vino como un cordero. Primero es la fase de cordero antes de la fase de león. Él vino como cordero y a ellos no les gustó porque estaban en tinieblas. Los 400 años de silencio los dejó en tinieblas por completo y ellos no pudieron ver a su Rey Eterno llegar. No lo reconocieron y lo rechazaron. Lo aborrecieron y lo mataron. Y ese rechazo final, ese rechazo a su Rey Eterno, marca el final de sus fracasos. La nación entera fracasó por completo al rechazar a su Rey Eterno y por tanto Dios la rechaza a ella por completo y para siempre. Ese es el final de los fracasos de Israel. Cuando rechazan al mismísimo Rey Eterno, el mismísimo Rey Eterno que ellos tanto esperaban, el Hijo de David. Pero este gran Rey, que vino como un Rey humilde, tomó a un grupo de ciegos, de exprostitutas, de expublicanos, de exladrones, de pescadores, de gente humilde, y la purificó para comenzar a construir con ellos un nuevo Israel, porque el primer Israel fracasado sería desechado por completo. El primer Israel fue desechado por completo. Y por eso es que insistimos que nuestros amadísimos hermanos dispensacionalistas están equivocados en querer continuar dándole a Israel, la nación de Israel, un papel protagónico en el plan de Dios, cuando la Biblia claramente nos muestra que Israel fracasó y fue desechado. Vean conmigo, si tienen su Biblia ahí, en Mateo capítulo 21, versículo 43. Mateo capítulo 21, versículo 43. El Señor Jesucristo está hablando con los líderes de la nación, los fariseos, los grandes líderes de la nación de ese entonces, quienes lo rechazan a Él, quieren matarlo, y Él les hace un anuncio que muestra que después de todo este fracaso y de ese último gran fracaso, que es rechazar a su Rey Eterno, la nación será desechada para siempre y será reemplazada por una nueva nación. Así como Saúl fue desechado por ser un rey desobediente y fue reemplazado por un rey obediente, así la nación de Israel será desechada y reemplazada por una nación obediente. Mateo 21, 43, la parábola de los labradores malvados. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por tanto os digo que el reino de Dios que estaba en vosotros, recuerden que el reino de Dios se convirtió, se transformó de un reino patriarcal con Adán y Noé a un reino nacional con Abraham, Moisés y David.
El reino de Dios estaba en una etapa nacional. Y aquí dice el Señor Jesús, son palabras del Rey Eterno. El reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Qué puede ser más claro que eso? No se necesita un doctorado en griego para entender eso. El reino de Dios será quitado de Israel. El reino de Dios ya no está más en Israel. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuál es el fruto de él que espera Dios en este nuevo reino? La obediencia. La obediencia. Y esa obediencia la tienen solamente aquellos que son purificados en su corazón. Solo los que son purificados en su corazón, solo los que son circuncidados de corazón, el nuevo Israel, el verdadero Israel, darán el fruto de la obediencia, que es lo que Dios espera de la raza humana, que le obedezca. El rey Saúl desobediente fue reemplazado por el rey David obediente. El Israel nacional desobediente es reemplazado por el Israel espiritual obediente. Y Dios toma un puñado de 500 hombres del Israel desobediente, transforma sus corazones, haciéndoles creer que ese cordero es verdaderamente el rey. Y a esos 500 hombres, a los cuales él añade, después de su resurrección, 3,000 más, y luego añade 5,000 más, a esos hebreos regenerados, a esos hebreos purificados. Luego Dios envía a uno de los suyos, un general, otro Saúl, un Saulo, lo envía, un Saulo obediente, lo envía a las naciones y saca de entre las naciones paganas a muchos, a los cuales también les purifica el corazón y los une a estos hebreos de corazón purificado y forma el nuevo Israel, la nación verdadera y última del Rey Eterno. ¡Qué historia maravillosa! ¡Qué historia maravillosa! Les he insistido que debemos admirar en Dios su capacidad dramática. Dios es un dramaturgo incomparable. Las historias, los dramas que Él crea son incomparables. ¡Qué historia! ¡Qué drama! ¡Qué pasión! ¡Qué cosas gloriosas vemos en el Antiguo Testamento! Hermanos, el haber visto estas cosas nos debe llenar de pasión por nuestro Rey Eterno. Aún no hemos terminado. Tenemos que concretar un poco más esto de la purificación del corazón y la formación del nuevo Israel. Nos falta un último punto. Descubre la nueva nación del Rey Eterno. Pero esa será nuestra próxima clase. Por hoy vamos a cerrar aquí. Espero haberlos dejado muy movidos. Espero haberlos dejado muy tocados por esta gran historia, con un gran deseo de conocer mucho más el Antiguo Testamento. Que Dios los bendiga y hasta nuestra próxima clase.